A este día de lanzamiento importante para Tulán. Em, bueno, pues en primera instancia, pues darle la bienvenida a William Mex, que es nuestro arqueólogo, y a Freddy, nuestro director de Cardinal, quienes nos van a acompañar esta tarde. Como invitado, pues William Mex es arqueólogo egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus estudios se enfocan en la lengua, la escritura y el arte de los antiguos mayas, el calendario maya y los nombres de origen maya del pasado y del presente. Ha trabajado con nosotros para proyectos de Tulán y en esta tarde pues también colaborador de Tulán Online Office. Dejo las palabras para William. Bienvenido, William. Feliz tarde. Buenas tardes, gracias por la introducción. Gracias a los que están aquí presentes. Bueno, pues voy a compartir mi presentación en este momento. A ver, ya está. Ya de poder verse en pantalla completa. A ver, un momento. Ya se ve. Ya se ve. Pues buenas tardes, como les había comentado. A ver, voy a poner en pantalla completa nada más. Me dicen, es que a veces tarda un poquito esto. A ver si no se atora. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí se ve bien. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco sobre el calendario maya. Este producto que se va a presentar, pues tiene que ver con el calendario maya y en específico con la cuenta de 260 días. Como comentaron en mi presentación, pues me especializo, soy arqueólogo, me especializo un poco en la cuestión de la escritura jeroglífica maya y un poco en la cuestión del calendario maya. Entonces, como es parte del producto y es parte de lo que van a poder conocer, yo les voy a hacer una introducción a la cuestión del calendario y un poco a la cuestión de las características del calendario maya. Bueno, como sabemos, un calendario básicamente se puede concebir como la sistematización de la medición y la cuenta del tiempo, una sistematización basada en el transcurso y la observación de eventos naturales. Entonces, eventos como el movimiento del sol, de la luna, de las estaciones, de las plantas, son básicamente los que dan origen a los calendarios, no solo entre los mayas, entre los antiguos mayas, sino entre otras culturas mesoamericanas o entre otras culturas del mundo, sí, del mundo antiguo. Básicamente varias culturas tuvieron diversos calendarios. También se puede hablar de varios calendarios mesoamericanos, aunque los calendarios mesoamericanos comparten varias características. Y bueno, los registros también son el calendario. Si los calendarios también se pueden concebir como los registros de las sociedades relacionados con la vida social y con algunos eventos culturales, religiosos, ceremoniales y demás. ¿Sí? Entonces a veces se habla de los calendarios mesoamericanos o de los calendarios mayas, pero bueno, hay variación y nos vamos a enfocar en algunas de las cuentas, voy a explicarlas rápidamente y también voy a explicar básicamente, bueno, la cuenta principal o la cuenta más importante que se relaciona con lo que con lo que trabajamos con Tulam y con la app que se va a presentar también. Entonces, el calendario maya, así visto desde una perspectiva arqueológica, desde una perspectiva histórica, pues se compone de varias cuentas, aunque a veces también se compone, o bueno, se dice que el calendario se compone de que hay varios calendarios mayas. Sí, pero bueno, tal vez es mejor manejarlo como varias cuentas y todas estas cuentas han conformado o forman el calendario, lo que se conoce como el calendario. Algunas de estas cuentas pues no sobrevivieron o no se siguieron usando en el siglo XVI. Tenemos registro del uso de las cuentas del calendario desde el periodo preclásico, ¿sí? De algunas de las cuentas. Algunas sobrevivieron al terminar el periodo clásico después del 900 DC. Algunas se siguieron usando y otras pues pervivieron
hasta el periodo del contacto y un poco después. Hay algunas cuentas que sobrevivieron un poco más y hay una cuenta que es la que aún sobrevive, que es la cuenta de 260 fechas o días que se llama Cholquij entre los mayas de Guatemala de actual. Entonces el calendario maya pues, se compone de varias cuentas. La cuenta larga, que básicamente consta de 5 periodos de tiempo y que básicamente sirve para indicar un punto cero, un punto de partida a partir del cual los mayas clásicos contaban sus días hasta ubicarse en una fecha histórica o en una fecha del periodo clásico. Sabemos que esta cuenta corresponde, o más bien el inicio de la cuenta larga corresponde al 3114 hace, sí, poco más de 5000 años comenzó su cuenta. Y ellos básicamente iban sumando periodos de tiempo, ¿sí? Para ubicarse. Otra de las cuentas que compone el calendario es el año Hab o Ab, también que se le llama en Guatemala, que consta básicamente de 18 veintenas, que a veces se llaman meses, sí, pero bueno, son meses de 20 días, se podría decir, más 5 días extra. 18 por 20, pues son los 360 días y se le sumaban 5 días que normalmente no eran vistos, no se consideraban de buen agüero, si eran como días malos en algunas tradiciones. Entonces el año Hab nos acerca, bueno, es un aproximado, es una cuenta de 365 días, muy aproximada al año solar. Después tenemos la cuenta Solkim, que es un nombre que se le da entre los académicos, que se llama, bueno, es el equivalente a la cuenta Cholquij de los Altos de Guatemala, que manejan algunos grupos como los Quiché, los Cachiquel, los Sutujil. Y esta cuenta Solkim pues se compone de 13 números y 20 nombres de días, ¿sí? O 20 días, 20 signos de días. A veces a los días se les llama nahuales, ¿sí? El día pues es el kin en maya yucateco y es el kij en otras lenguas, bueno, de los Altos de Guatemala. Sí, es el nombre para el día. Sabemos que a veces se popularizó la palabra nahual para el día, para el signo del día, o tal vez para la carga del día a veces. Pero bueno, hay diferentes formas de nombrarle en diferentes regiones. Y también sabemos que en la antigüedad se manejaba una cuenta lunar por los mayas clásicos, una cuenta que básicamente llevaba el conteo de la aparición de la luna en el horizonte y demás. También sabemos que los mayas llevaban pues el registro de Venus, ¿sí? Del tránsito de Venus y otras cosas. Pero bueno, la cuenta más relevante para la presentación es la cuenta de 260 días. Entonces, parte de lo que les he mencionado se plasmó en los monumentos. Obviamente no se plasmó el calendario maya así como un calendario de pared en donde estén todos, la cuenta larga, los meses, todos los días, todos los números, ¿no? Los mayas pues plasmaban algunos eventos importantes en sus monumentos principalmente, aunque también lo hacían en algunos recipientes o objetos portátiles. ¿Sí? Entonces, esa información, el arqueólogo, el epigrafista, el historiador la va recuperando. ¿Sí? Va recuperando varias fechas, varios elementos, varios signos de los días, varios ejemplos de los números, de los nombres, de los meses. ¿Sí? Les mencioné anteriormente que hay 20 días, pues cada día es diferente y tiene su nombre. Y a veces el nombre varía según la tradición. Cada número tiene su nombre, cada mes o veintena tiene también su nombre. Son 18 nombres diferentes para los meses. Entonces, en algunos monumentos nos podemos encontrar algunos de los elementos de cuenta larga, de días y de meses. Pongo aquí un ejemplo de lo que se llama una cuenta larga. Básicamente es casi una forma estándar de una cuenta larga en donde lo que vemos en la parte de la derecha, en doble columna, es el conteo de los periodos de esta cuenta, de los bactunes, catunes, tunes, huinales y quines, el maya yucateco. Y en maya clásico, pues sería el pic, el hab, perdón, el pic, el winnikhab, el hab, el winal y el quin, comenzando arriba a la izquierda, perdón, comenzando arriba a la izquierda con el signo que se llama glifo introductorio de la serie inicial, que vemos aquí también del lado izquierdo por separado, y siguiendo en doble columna arriba a la derecha, después bajando
en zigzag a la izquierda y demás. ¿Sí? Entonces, cada periodo de tiempo, son 5 periodos de tiempo con un numeral, ¿sí? Que se van sumando hasta llegar a una fecha histórica. Después de las primeras 3 filas, tenemos en la parte de abajo lo que es el día del calendario con un número 8. Sabemos que las barras o las líneas representan 5, bueno, 5 unidades y los puntos o los círculos representan la unidad. Entonces tenemos aquí abajo la fecha 8 con el día Ahau, perdón, el número 8 con el día Ahau, ¿sí? La fecha 8 Ahau o bien 8 Ahpub, que sería en quiché, por ejemplo. Y al lado del día, del lado derecho, tenemos la posición dentro del mes. En este caso es la posición 8 del mes Icat. ¿Sí? Entonces, en un monumento podríamos tener la cuenta larga, después el día, después el mes y después el evento histórico o tal vez algún otro dato calendario. ¿Sí? Como les había comentado, pues el elemento más importante y bueno, al que se le busca dar difusión por medio de la aplicación es el día o bien lo que se llama Nahual o Kij, sí, Kij en quiché y en otras lenguas mayas o Kin en maya yucateco y en algunas lenguas cholanas que se les dice. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de lo que se llama una rueda calendárica, que básicamente consiste en la combinación en una fecha del calendario del Cholquij o Solquim, que vemos del lado izquierdo, 8 Ajau, y una posición del mes, ¿sí? Una fecha del mes, que es el que vemos del lado derecho. Esta cuenta corta, perdón, rueda calendárica, que le decimos, se podría decir que es otra de las cuentas que conforman el calendario maya, ¿sí? Día y mes. Los signos de los días pues se distinguen porque tienen un marco y un pedestal. Aparte de que siempre están acompañados de un número, en este caso el 8, la barra y 3 puntos tienen un marco, o digamos un círculo, y un pedestal que parece como unas patitas en la parte de abajo. Y en medio o al centro, pues aparece la representación gráfica del día. Algunos días tienen varias representaciones gráficas. Eso también es algo que varía. Entonces, el trabajo o la labor del arqueólogo o del historiador es buscar y revisar varios ejemplos en los monumentos, en los objetos portátiles, ¿sí? Compararlos y digamos que sustraer o catalogar las diferentes variantes de los signos, ver qué signo, por ejemplo, el día how, cuántas variantes gráficas tiene, ¿sí? Ver cuántas variantes aparecen de los números, ver quiénes son, cuáles son las representaciones. También sabemos que los signos de los días o los días tenían patrones, deidades patronas que regían o que influían en esas fechas. Aquí pongo otro ejemplo, también el dibujo de David Stewart, en donde tenemos también los 3 puntos, la barra, el número 8, el signo del día, y del lado derecho tenemos el signo o los signos que dan nombre más bien al mes o a la veintena. ¿Sí? Es la fecha 8 perro, 8 sí, 8 oc en maya yucateco y la posición de la veintena canasí en maya clásico. Como les mencionaba, en algunos ejemplos podemos ver que los días del calendario tenían patronos. En algunos casos los patronos eran animales, en algunos casos eh, los patronos eran seres vivos, seres humanos, ¿sí? Personas o deidades también. Pero eso es algo que se ve al comparar varios dibujos, al comparar varios monumentos y al ver cuál es la variación que aparece al centro o en el centro del signo. Si tenemos aquí el numeral 9, por ejemplo, el marco con el pedestal y el patrono del día, en este caso el día Ahau o el día Ahpu, que le dicen Ahpu o Ahpub, que significa ser batanero. Aquí tenemos otro ejemplo de un monumento de Copán, ¿sí? De la estela de Copán, en donde el número se personifica, ¿sí? Así como los días pueden tener patronos o pueden personificarse, y también algunos signos de la escritura jeroglífica maya pueden personificarse. Sabemos que algunos numerales se vivifican, ¿sí? Aparecen como seres vivos, como deidades o personas.
Y esa personificación o esa representación gráfica nos permite acercarnos al significado de los números y también al significado de los días. Podemos saber quiénes son los patrones de los números, los patrones de los días y qué carga, digamos, o qué influencia tenía, tenían esas deidades en determinadas fechas. Aquí tenemos la fecha 10 Ahau o 10 Apub y el número 10 aparece con forma, digamos, bueno, al menos su cara tiene forma de calavera. Es una deidad entonces de la muerte. Por otros contextos, pues sabemos que el número sí se vinculaba con algunos eventos de carácter mortuorio entre los mayas del periodo clásico. Y el día Ahau, pues también aparece personificado con este personaje que tiene una diadema que mira hacia la derecha y que es el antecedente del Hunahpu del Popol Vuh. ¿Sí? En algunos casos podemos saber identificar bien a los patronos. Entonces tenemos el número y el día, así como en otras representaciones teníamos el número con barras y puntos. Uno de los elementos que también se busca resaltar con el producto es la cuestión de la elección de fechas. ¿Sí? Sabemos que los mayas clásicos elegían algunas fechas, bueno, en algunos casos para representar eventos importantes y en otros casos elegían fechas para llevar a cabo eventos importantes. Tal vez eran dos cosas diferentes. ¿De qué dependía esta elección? Pues del simbolismo del número, quién era el patrono del número, qué significaba ese número, y del simbolismo del día, del calendario. Entonces, si el día era bueno, o bueno, si la fecha era buena, es una buena combinación, digamos, entre número y día o nahual, pues se podía elegir, por ejemplo, para una entronización, para subir al poder, para tomar el poder, ¿sí? Y eso es algo que también podemos conocer con base en el análisis de los monumentos del periodo clásico y con base en el análisis de varias fechas de varios sitios en diferentes contextos. Pongo aquí el ejemplo del tablero de los 96 glifos en esta foto de Jorge Pérez de Lara, en donde tenemos el signo del día en la parte de arriba del lado derecho. ¿Sí? Tenemos el signo del día y bueno, la fecha básicamente es perdón, la fecha, bueno, perdón, aquí está el número, es un cefalomorfo que se le dice, también la aplicación da a conocer eso, que existen variantes de cuerpo completo y variantes de cabeza de los números. Y aquí el número, por ejemplo, que tiene un parche de jaguar, un pedazo de piel de jaguar aquí en la mejilla, es el número 9. ¿Sí? Las características de los números ayudan a identificarlos gráficamente. Entonces tenemos al patrono del número, que se lee balún en maya clásico, y al lado tenemos el signo del día, que tiene su marco y tiene su pedestal. ¿Sí? Por las características sabemos que ese es el día Ik. ¿Sí? Ik. ¿Qué significa viento, aire o aliento en algunas lenguas mayas? Entonces, la aplicación, el producto, da a conocer no solo los nombres de los números y de los días en maya clásico, y nos enfocamos en la lengua quiché de Guatemala, también damos a conocer sus significados, sus variantes gráficas, ¿sí? Si son cefalomorfos o si son variantes de cuerpo completo, y un poco sobre el simbolismo y el contexto de estos días, para qué usaban estos días, para qué elegían estas fechas. Y bueno, tenemos la fecha 9 IC o 9 viento, después tenemos bueno, el mes, con el numeral y el mes, y después tenemos el evento o bien el verbo, ¿sí? En este caso es un evento de toma de poder o de asiento, bueno, se menciona como se asentó en el señorío un gobernante, bueno, un personaje que comenzó a ejercer como gobernante. Entonces, revisando la fecha, el verbo y qué persona participó en ese evento, ¿sí? O qué persona hizo alguna acción, nos ayuda a conocer el significado de las fechas para los mayas clásicos, ¿sí? Hay mucho enfoque en esta cuestión de las fechas del clásico y pues ayuda a conocer qué eventos ocurrieron, qué fechas ocurrieron, perdón, qué eventos ocurrieron y qué fechas eran buenas para los mismos mayas. Pongo aquí ya para cerrar la presentación
Otro ejemplo, otro ejemplo de el Dintel 3 del Templo 1 de Tikal, que desgraciadamente ya no está en Guatemala, pero bueno, también nos ayuda a conocer algunos eventos que pasaron entre los antiguos mayas y a saber qué fechas se elegían, tal vez para llevar a cabo el evento, tal vez para representar la acción, ¿sí? Pero una de las ideas que se está manejando con este producto es que los mayas clásicos pues elegían fechas propicias, como había mencionado anteriormente. Entonces, no cualquier fecha era buena para poder, bueno, para representar o para poner en un determinado monumento. Vaya, es un monumento que contiene dato histórico y que a veces resalta la acción o los eventos en los que los gobernantes participaban. Y eso también se menciona, no, perdón, eso también se menciona en la página de la aplicación. Porque, por ejemplo, aquí tenemos la fecha 11 Snap, aquí arriba del lado, arriba a la izquierda, tenemos la posición del mes y después tenemos un evento que se lee como Hubuy, Utok, Upacal, ¿sí? Y después se menciona al personaje. Este Hubuy, pues se traduce como fue derribado o cayó su pedernal y su escudo, o sea, tal vez una referencia a su ejército, es un evento de corte bélico, el que se menciona acá, y después se menciona al personaje, en este caso, Yichak Kak, que es un gobernante de Calakmul, ¿sí? Y bueno, se mencionan otros datos. Entonces, este evento que sucedió en una fecha 11 Etznab o 11 Tihash sería entre los quiché, pues fue un evento importante para Tikal y para Calakmul y aparece registrado en este soporte de piedra. Entonces es parte de lo que se da a conocer y en lo que se pone énfasis en la aplicación en el producto, la relación entre fechas, el simbolismo de números y días y bueno, el contexto en el que lo usaban, en el que usaban estos días los mayas del periodo clásico. De mi parte, pues sería todo. Y bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento y cedo la palabra. A ver, ¿dónde Muchas está? gracias. Muchas gracias, William. Muy interesante la información. Pues continuando pues con esta presentación, dejo en el uso de la palabra a nuestro director de Cardinal, Freddy Gómez. Adelante, Freddy. Gracias, Luisa, y muy buena tarde a todas y todos. Bueno, agradecer, William, una explicación muy interesante, eh, que abre un paso enorme también para reflexionar sobre la exploración inicial, diría yo, que tenemos de la cultura del mundo clásico maya, puesto que todavía hay tanto por descubrir, que es una agenda de investigación de muy largo plazo y que nos permitirá construir o reconstruir el pasado, en este caso en Mesoamérica, ¿verdad? Bueno, yo voy a compartir también una presentación que he preparado para el lanzamiento de este producto. Eh, bueno, aquí nosotros pues ya la marca de Tulán debidamente registrada, pues agrega un nuevo producto que le hemos puesto Home in Office. No tenemos problema con estas palabras en inglés porque es una tendencia global, son tiempos modernos. Y decir en inicio que estas palabritas van a servirnos para ir enmarcando lo que pretendemos hacer. Bueno, algunos se preguntarán, bueno, ¿y dónde está Tulán? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros en Tulán ya es un proyecto, varios proyectos de gestión de contenido anclado a nuestra visión de Cardinal, que es la empresa matriz, digámoslo así, que lo que buscamos es brindarle conocimiento a las personas para que tomen mejores decisiones con un enfoque basado en tecnología. En este caso, muy interesante va a ser tecnología moderna, como la entendemos o la imaginamos actualmente, con arqueología. Bueno, desde luego, toda la tecnología depende en su momento. Estos hallazgos, esta evidencia que mostraba William, pues también tuvo su tecnología, ¿verdad? Se hizo quizá con pedernal, con
en piedra caliza, etcétera. Es una tecnología. Ahora estamos en otra tecnología, pero al final es la forma en que la humanidad va creando instrumentos que le permiten registrar estos eventos y desde luego, qué suerte haberlo hecho y que tenemos cómo aproximarnos a ello. Nosotros pues desarrollamos múltiples niveles de productos desde sistemas de información y por eso Cardinal hemos seguido apostando a Tulán. Bueno, en Tulán pues nuestro producto principal que venía hasta hoy era nuestra aplicación que devuelve audioguías. Ya estamos en México, en El Salvador, en Honduras, Guatemala, desde luego. 12 ciudades antiguas ya cuentan con su audioguía en la aplicación. 3 en México, voy a hacer en El Salvador y en Honduras Copán. Ya desde hace años nos agrada ver que ya hay más proyectos que emulan algunas cosas que hicimos hace años u otros que están avanzando a realidad virtual, etcétera, ¿verdad? En nuestro proceso que hoy hablamos y que con William también se ha hecho en el pasado es que seleccionamos una ciudad, un arqueólogo o arqueóloga cura la información y luego la servimos en aplicativos móviles. Ese es el gran proceso. Y que ese se va ahora en Home and Office de la siguiente forma. Bueno, aquí vemos nosotros de una forma muy ejemplificativa. En la oficina, pues nosotros sabemos que tenemos distintos instrumentos, nuestras computadoras, mousepad, vasos, y en el hogar pues tenemos pinturas, también vasos, platos, etcétera. Y nosotros le vamos a llamar objetos de uso cotidiano. En esa realidad tratamos de encontrar cómo nos aproximamos ahora a la información antigua. Pues generalmente pues vamos a bases de datos, ahora internet, pues uno mira esta conferencia va a quedar grabada, la puede replicar después, pero hay un problema de cómo acercamos ese conocimiento a los sujetos diarios y cómo tenemos una experiencia de cultura vivida, digámoslo así. Obviamente lo mejor sería viajar, ¿verdad? Ir a, en este caso, a Quiriguá, ir a Calakmul, me meto a Mesoamérica, visitar El Salvador, Honduras, las ciudades que hay antiguas mayas, pero no todos podemos, etcétera, y hay tecnologías que nos permitan brindar eso. De esta interacción, pues resaltamos que en el caso de Guatemala casi 1 millón de personas vienen y no tienen acceso a información. Es decir, como de costumbre visitamos algunas ciudades y no necesariamente conocemos qué hay. Hay mucha información, digamos, ahora estamos en un mundo de desinformación, entonces cualquier persona puede decir lo que sea y es válido, desde luego, pero lastimosamente ante todo eso, pues hay información que es cerrada. Nosotros en Tulán se certifica la información, en este caso el certificado viene dado por William, que es arqueólogo, y en el sentido de visto bueno, por decirlo de otro modo, ¿verdad? Tal vez no tan formal como una certificación que se extienda, pero... Y el acceso, pues nosotros ya no libros, ya eso ya no en el sentido de que desde luego son muy importantes, pero son muy caros y de difícil acceso. Y pasamos ya a formas novedosas de multimedia. Bueno, y en ese sentido, lo que detectamos son estos objetos de uso cotidiano, como pinturas, como vasos, como objetos para nuestra computadora, como mousepad, etcétera. Y a través de ellos, haciendo algún uso tecnológico, podemos acercar todo ese conocimiento mediante un aplicativo. Entonces, ese es el corazón de esto, es acercar todo el conocimiento que podamos y que está patentado en investigaciones, etcétera, y lo llevamos de forma mediada a personas en oficina, en casa, a turistas, etcétera, a través de objetos que permitan vincular. Y aquí pues ya pueden ver un ejemplo de lo que estamos haciendo y cómo se va a lograr. Primero, con información personalizada. En esta línea lo que estamos sacando es, y se llama a propósito Minahual, que quiere decir para cada persona, dada su fecha de nacimiento, la plataforma le brinda primero objetos de uso diario, es Minahual. Digamos la persona, que en este caso es una apreciada miembro del equipo, pues su Nahual es no. Entonces, ese objeto ya va a contener su información personalizada de ella, de esta persona, y así como ellos para todos. Entonces, primer característica de este aplicativo que es personalizada la información. De acuerdo a su fecha de nacimiento. Quiere decir que en el aplicativo uno entrará, mete su fecha de nacimiento y le devolverá su Nahual. Esa es la primera cualidad
para lo que hemos llamado sentir el latir del mundo maya. Es decir, realmente es como tenerlo en la mano. Nuestra visión es que algún día, pues uno puede llegar con su taza y encontrar dónde está, ¿no? Este ejemplo, estos ejemplos que dio William, ¿verdad? Ojalá llegar al dintel y ver que la fecha que uno tiene de su nahual aproximado con el estado del conocimiento actual, pues ya fue tallado hace miles de años posiblemente, o al menos siglos, y pueda uno ver su nahual expresado en eso, ¿verdad? Ese acercamiento palpable y ubicados, los vamos a poder ubicar. Entonces, eso es lo primero, vamos a poder personalizar esa experiencia y ya está disponible a través. La segunda experiencia es que el contenido es certificado. Nosotros estamos, como decía William, esta representación del mundo clásico, sabemos que están los nahuales en su expresión más contemporánea, pero le estamos poniendo más atención a su expresión, por decirlo así, o su asociación con lo maya clásico. Por eso esta ejemplificación de Noji, esta ejemplificación de Imosh, pues representan esta asociación que se ha encontrado. Y esto es producto de la investigación, es decir, no solamente vamos a ir por información, desde luego que vale a las prácticas culturales actuales, etcétera, sino también de información del maya clásico bajo un punto de vista arqueológico. Bueno, entonces serían dos cualidades, información personalizada y contenido certificado. Lo tercero es que estamos trayendo diseños novedosos. Esperamos ya dentro de poco poder brindar estos cases de celular donde van a tener su nahual, que usted lo pueda lucir. Y esos son diseños novedosos. Aquí podemos ver justamente, aquí William mencionó un poco Apu, me excuso desde luego por la pronunciación, y estos diseños se van a poder brindarlos justamente con la tecnología que permita acceder al conocimiento. En este caso, imaginemos ya el celular, ya que lo puedan adquirir un case que tenga su nahual personalizado, su nahual con respaldo arqueológico y ya con un diseño novedoso, ¿verdad? Y por último, otra cualidad es que va a poder acceder desde cualquier parte del mundo. Yo me imagino una niña, un niño que está aprendiendo cultura maya clásica en una aldea, va a tener su taza y con un QR puede acceder a la información de su nahual o de información general de los calendarios, pero también puede estar en Nueva York y puede estar en África, etcétera, consumiendo este contenido, tener personalizado, tener con un diseño atractivo, tener contenido certificado y acceder. Entonces aquí, pues ya se cumple lo que anunciaba de que a través de este producto de uso diario o un teléfono o un cuadro, etcétera, se accede directamente. Pero fuimos más allá y aquí ustedes pueden ver eh, eh, ya la portada del aplicativo móvil. Ustedes móvil pueden chequear su nahual de forma gratuita y cuando ustedes le dan clic justamente en chequear mi nahual, usted ingresa su día y fecha de nacimiento y su día y mes de nacimiento, año, y le va a devolver cuál es su nahual. Desde luego asociado también al numeral y la asociación que pueda tener en la expresión a lo clásico maya. Esto es gratis, está, ahí vamos a dejar después pero es tulan.gt/HO de Home Office y usted lo puede chequear desde ahí. Pero también de forma gratuita, usted puede entrar y conocer más de calendario maya o calendarios mayas en este otro link, en este otro apartado. Solo le da clic y le va a devolver un artículo con esta explicación, con la evidencia que mostró William. Entonces, ya al momento de que usted está viendo su objeto, en este caso una taza, y le da el QR, le va a permitir acceder al aplicativo y aquí chequear su nahual y también leer de los calendarios. Bueno, esto es en la parte puramente gratuita, que puede chequear desde ya. Ya ahora inaugurado puede hacerlo. Por otra parte, ya adquiriendo su objeto, este objeto que usted puede adquirir ya con nosotros, pues va a poder ingresar un código que le permita llevar el contenido y significado amplio del nahual.
Y aquí en inicio contarles, primero va a poder tener acceso a imágenes, imágenes como estas que están aquí, desde luego, con más detalles. También va a poder leer el artículo de su nahual y el numeral asociado. Y muy interesante para, especialmente en estos tiempos de movilidad humana y globalización, los audios están en inglés y español. Anunciarles que vamos a tenerlos pronto, es parte de nuestra línea, incorporarlo en idiomas mayas, ¿verdad? Obviamente en quiché será un interesante ejercicio. Y como saben, pues en Tulán, en Cardinal nos metemos a cosas que no hay. O sea, la innovación es crear cosas completamente nuevas y esto no hay en ninguna parte del mundo, debo decirlo. Incluso revisamos cosas en Egipto y no hay algo que los devuelva así. Entonces, tenemos, al usted darle clic en mi Nahual, habiendo adquirido el producto, usted podrá tener imágenes, tener artículos, tener audios en idioma español, tanto del Nahual del día como del numeral. Y por último, también va a tener referencias próximamente de imágenes de dónde puede usted algún día planear su viaje, ir a buscar su nahual ya en un monumento. Y desde luego recuerde que también está la audioguía. Entonces usted también ya puede descargar la audioguía después, se va a Tikal, mira allá lo que no sé, bueno, que William ya nos comentó que no, pero digamos en el museo posiblemente haya otras cosas parecidas y usted ya hace su guía también en español e inglés en audios. ¿Qué cosas estamos acercando? Desde luego, y ponemos mucha atención, audios. No hablamos de videos muy cargados, sino audios, cápsulas de 4 o 5 minutos que usted puede acceder y escucharlas. Y desde luego las posibilidades aquí son infinitas, ¿verdad? Ojalá en algún día, como hemos pensado siempre, en las escuelas los niños ya escuchen en su idioma eh, 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 natural, digamos, en su idioma materno, perdón, que escuchen ya estas explicaciones arqueológicas como parte de una clase, por ejemplo. Entonces, todo eso ya lo vamos a tener próximamente, son más cosas. Y bueno, entonces ahora viene cómo adquirir Tulán, que en este caso su nahual. Prácticamente, ahora que ya sabe que estamos representados acá, pues puede serlo escribiendo por hoy a ventas@tulam.gt y mañana vamos a tener una red, a partir de mañana, una red de personas socias emprendedoras. Este tema es muy interesante, puesto que actualmente en Guatemala, especialmente mujeres, están dedicándose a muchas cosas de diseño. Entonces, digamos, si ellas distribuyen objetos como termos, como vasos, platos, cosas del hogar en la oficina, pueden ser mousepad, etcétera, empresas, nosotros les podemos dar el contenido y ya lo sirven. Es decir, buscamos ser socios de las personas y ayudarlos a que desarrollen su negocio a través de sus contenidos. Y desde luego lo vamos a tener en todos los países, va a haber en Guatemala, en México, El Salvador, Honduras y en los Estados Unidos de América ya esta distribución a través de socios que les podamos. Bueno, que en eso sería gracias. Solo quisiera regresar un minuto a nuestro objetivo general de Cardinal, que es empoderar a las personas. Como siempre sabemos, el conocimiento pues ha sido de difícil acceso. Si uno quisiera comprar libros de arqueología de cierto lujo, son muy caros y en idiomas diferentes. El hecho de conocer de dónde venimos, quiénes fueron las poblaciones que estuvieron aquí en el clásico, en el preclásico, pues nos va a seguir llevando a construir nuestra identidad y a seguir conociendo y liberándonos de muchas ataduras que tenemos. Para Cardinal y para Tulán, pues ha sido un gusto hacer esta presentación. Recuerden, ya pueden chequearlo en la dirección de tulam.gt/HO, que son las iniciales de Joven Office. Y ya en unos momentos estará ya en nuestras páginas como lo pueden realizar. Eso sería de mi parte, Luisa. Te regreso. Muchas gracias Freddy, muchas gracias William. Pues comentarles entonces que ya desde hoy estamos en vida con Tulam Home and Office. Como bien decía Freddy, pues nos pueden escribir al correo de Tulam o ya sea por Messenger si ustedes quisieran más información y con mucho gusto nosotros se la ampliamos.
Les agradecemos el habernos acompañado a este lanzamiento de este nuevo aplicativo y que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias William. Hasta pronto. Adiós.